Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Una hora de conversación. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una edición irregular del show que, bueno, empieza tarde. Motivos personales me han evitado estar a la hora puntual. A ver, tratando de ubicar mejor esto. Ahora está mejor. En fin, ha sido una tarde bastante bonita para mí. Y a veces la ciudad es más grande de lo que uno piensa. Bienvenidas de nuevo, bienvenidos por acompañarme. Muchas gracias a quienes están conectados ya. Vamos a revisar la transmisión en directo. Recuerden que ahora estamos en YouTube y también transmitiendo a través de Icecast. Quiero ver si todavía tengo aquí. Ajá. Todavía existe esto. En fin, les quiero recordar que pueden seguir a este pequeño programa a través de sus redes sociales, en Facebook como Hay que Oír el Show, en Instagram y Twitter como @elshowpodcast. Si quieren comunicarse conmigo, mensajearme. Quería intentar la transmisión a través de Instagram, pero no me ha sido posible, no he tenido el tiempo suficiente para prepararla. Y por ahora la vamos a dejar ahí, pero la siguiente edición de todas maneras va a empezar ya también directamente en Instagram y es posible hacerlo de esa forma. Les quiero recordar, a ver si es que todavía me acuerdo cómo hacer esto. Ok, publicidad. Bien, les recuerdo que también es posible escuchar a través de Icecast en cualquier navegador. Puedes buscar el link de la transmisión en Linktree/El Show, donde van a encontrar las direcciones y las distintas plataformas en las que este programa se emite. Desde la próxima edición va a estar incluido también el link directo al canal de YouTube que ustedes pueden seguir. El canal es en el que están mirando actualmente, que es @elshowpodcast, empezando con www.youtube.com. Por favor, quienes sean nuevos en el programa o quienes todavía no lo han hecho, pueden suscribirse. El botón está a este lado de la pantalla, no, a este lado de la pantalla, a este lado de la pantalla. No me sale. Ahora, aquí. Bueno, para este lado, ¿no? Hacia la derecha de ustedes. Es el botón de suscripción en sus pantallas de YouTube. Vanessa Ormeño está conectada. Bienvenida. Bienvenida, mi querida Jamelito. Jamelita está desde Huacho, ahí escuchando y viendo el programa esta vez. En YouTube es un poco más sencillo, el alcance es más interesante. Seguramente tenemos algún delay distinto. Me lamento muchísimo a veces empezar a esta hora. Estoy cogiendo la mala costumbre del señor Moya, que también empieza sus transmisiones muy tarde. Pero bueno, creo que era importante conversar con ustedes esta noche porque el país está pasando un momento muy complicado. En la mañana, la señora Boluarte ha recibido, si estoy recordando correctamente, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas a su presidencia, lo que me parece muy curioso porque recién ha ocurrido casi 3 meses después de su llegada al poder. Esto suele suceder inmediatamente
inmediatamente se asume la presidencia de la República. Yo supongo que la señora Boluarte tuvo tiempo para hacer esto, pero recién lo está haciendo ahora. Estoy buscando una imagen para ilustrar esto. A ver si tengo aquí. Ok. A ver, vamos a ver. Estoy retomando las costumbres de transmisión recién ahora, después de bastante tiempo. Así que les rogaré que me tengan un poquito de paciencia. Pero me parece que aquí estamos. A ver, quiero ver qué es lo que pasa acá. Listo. Y ahora ya está. Pueden verla ahí a la señora Boluarte, que ha tomado recién esta mañana el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto me llama a mí poderosamente la atención porque, como les digo, es una costumbre que se haga en el momento de la asunción del mando y no en este momento. Parece más un síntoma de las circunstancias que está pasando el país y de las cosas que suceden. Porque, como ustedes sabrán también, el día de hoy ha habido un requerimiento público del gobierno de los Estados Unidos para solicitarle a la presidenta de la República que convoque junto con el Congreso a elecciones. Y esto muestra un poquito los problemas que tiene este gobierno. Los problemas de reconocimiento, los problemas de ¿cómo podríamos decir? De autoridad real que tiene el gobierno de Dina Boluarte. No es sencillo. No es sencilla la situación del país. En este momento, la presidenta de la República es poco a poco una paria internacional. Y el gobierno también lo es. Entiendo, por lo que he podido leer más temprano, he tenido bastante trabajo hoy día y eso me ha privado de informarme con mayor profundidad, pero entiendo que en el Congreso de la República ha circulado una moción de censura en contra del primer ministro Otárola, con muy pocos votos, es cierto. En este momento las antes fuerzas opositoras son pues el oficialismo de este gobierno. Y esto es complicado. Esto es complicado para todos, porque significa que el balance de poder se ha alterado, y es algo de lo que se está hablando bastante. La falta de balance en este momento en el poder en el Perú es clamorosa. Y tenemos un Congreso con menos de 10% de aprobación. Tenemos una presidenta de la República que también tiene menos de 20% de aprobación en las últimas encuestas. Y eso debería realmente llamarnos la atención. Es una cuestión complicada porque fragiliza las situaciones políticas del país. Y no es posible manejar un país en donde la relación entre el Estado y la población es tan frágil. Este es un tema complejo, cuanto menos, ¿verdad? Por lo menos a mí me preocupa y me llama mucho la atención, porque incluso en el momento más delicado de nuestra democracia, probablemente en cuestiones estadísticas, claro, que fue el gobierno del señor Toledo, pues el presidente de la República tenía una legitimidad mayor que la que tiene ahora la señora Boluarte. Cuando decimos legitimidad, y este es un término bastante discutido, cuando decimos legitimidad estamos hablando de la capacidad que tiene el gobierno para encarnar las funciones que se le atribuyen. Y esto es importante de considerar.
porque, caramba, tengo aquí un problema con una imagen que les quiero mostrar. En fin, como les he dicho, estoy volviendo a estructurar mi canal en cuestiones visuales y esto puede demorarme algunas cosas. La legitimidad del gobierno se basa en no solamente la aceptación que tiene el gobierno en las encuestas, sino también en que las relaciones de poder tengan algún balance. Por ejemplo, cuando Alejandro Toledo llegó en su momento, en el año 2005, casi el 2006, a cifras de espanto en las encuestas, tenía 6% de aprobación. Aún así, tenía una bancada relativamente poderosa en el Congreso que le permitía sobrevivir, que garantizaba que ante un intento de la oposición por forzar, por ejemplo, su salida del poder, no iba a tener mayores problemas en sobrevivir. En este momento la situación es diferente, ¿no? La señora Boluarte no es ilegal, como algunas personas, sobre todo desde aquello que se ha denominado la verdadera izquierda. La señora Boluarte pues es acusada de ser una presidenta ilegal, una presidenta de facto, cosa que no es, porque ella asumió el mando en una transición legal, constitucional del poder, que sin embargo no le da esta legitimidad que tanto espera. Como ya dijimos en el programa anterior, el gobierno tiene las herramientas a su disposición para gobernar, ¿no? Tiene presupuestos funcionando, tiene diversas escalas de poder político y poder constituido manejando el país, porque las instituciones públicas funcionan, los sueldos de los empleados públicos se pagan, las funciones del Estado de una u otra forma se están ejerciendo. Existe policía, existen servicios públicos, existen servicios administrativos, servicios de salud dentro de nuestra precaria escala, frágil escala de atención de salud del Estado. Y en general el Estado funciona. De lo contrario estaríamos en un colapso verdaderamente terrible. Pero no es así. El Estado funciona, pero lo hace, como se ha venido diciendo en los últimos 20 años, en piloto automático. Nunca más claramente que ahora. El Estado anda solo, como un zombie. Y como un zombie está consumiéndose en medio de esta situación. Y esto debería llamarnos muchísimo la atención, debería preocuparnos mucho, porque significa que en cualquier circunstancia nuestro Estado continúa andando. Y esto no es algo que debería hacernos sentir ni felices ni orgullosos, es un problema, y es un problema muy grave, porque esto quiere decir que sin ningún problema podríamos tener ahora mismo un gobierno completamente ilegal que sin embargo continuaría funcionando. Ya he dicho hace un momento, el gobierno de Dina Boluarte no es un gobierno ilegal. Constitucionalmente le corresponde ser el gobierno. Sin embargo, la verdad es que se está convirtiendo cada vez más en un gobierno ilegítimo, porque no tiene el respaldo de la población y tiene una buena parte del país en estado de zozobra. Como dije también en la primera emisión de este espacio, en esta nueva temporada, nos encontramos ante una circunstancia muy complicada. Hay lugares en el país cuyos acontecimientos políticos no se están difundiendo entre la población, entre el resto del Perú. Lo que pasa en Puno no se conoce en otros lugares. Lo que pasa en Cusco, lo que pasa en Apurímac, lo que pasa en Madre de Dios, lo que pasa en muchas regiones del país no se conoce directamente en los medios. Y esto es preocupante, porque quiere decir que pese a que el Estado tiene el control del territorio, el gobierno no está cumpliendo efectivamente sus funciones. Y no solo el gobierno.
Esto también le sucede al Congreso de la República, que ha caído en una larga espiral de escándalos políticos que hacen que en este momento la inmensa mayoría de la población no reconozca al Congreso como un órgano de poder válido, pese a que el Congreso se ha esforzado durante las últimas semanas, diríamos en los últimos meses, inclusive durante el periodo de Pedro Castillo, en acumular una gran cantidad de poder. Una cantidad de poder que se ha desatado de manera ya casi definitiva a través, por ejemplo, de la última sentencia del Tribunal Constitucional que le atribuye al Congreso una gran cantidad de poder irregular. El Congreso también le ha permitido al gobierno tener la capacidad de dictar políticas a través de leyes directamente sin pasar por el Congreso. Le ha dado facultades legislativas de una manera subrepticia. ¿Por qué tendríamos una autoridad que ejerce el poder o ejerce una parte de su poder de manera subrepticia? ¿Por qué? Esto es preocupante. ¿Y por qué tenemos un Congreso tan ilegítimo en este momento? Por actitudes de personas como la que vamos a ver a continuación. Esto se publicó más temprano, lo encontré en el muro de mi amigo Jorge Butrón. Más temprano, me pareció muy gracioso y muy triste porque muestra varias cosas. El congresista Cabero, que es apenas una encarnación del, ¿cómo podríamos decir? De la parte más venal, de la parte más estúpida de nuestra política, no solamente del Congreso, sino de nuestra política, es un personaje sumamente rechazado. Él y toda la forma de hacer política que él encarna, junto con él el señor Muñante, la señora Alba y varios otros congresistas, una buena parte del Congreso del señor Montoya, por ejemplo, el señor Cueto, el señor Cerrón, la señora Portalatino. Podría continuar con nombres de congresistas que no solamente ya no encarnan el poder de la nación, tal cual este debería estar constituido, sino que además están secuestrando espacios de poder que no le corresponden al Congreso. A través de la sentencia del Tribunal Constitucional de la que estábamos hablando hace un momento, el Congreso, por ejemplo, es capaz de manejar a su antojo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. También está acercándose peligrosamente a constreñir las funciones y la estabilidad de las personas que se hacen cargo del sistema electoral peruano para la siguiente elección, sea cuando sea que ésta sucediera. Digamos que al final el gobierno se viera forzado a aceptar las condiciones que le está planteando, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada, no combinando todavía, pero sí requiriendo una reflexión tanto del Ejecutivo como del Legislativo para proveer una elección inmediata ante la crisis política en el Perú. Ayer se presentó también un devastador, en términos políticos, informe de la Organización de Naciones Unidas acerca de lo que ha ocurrido en el Perú desde el 7 de diciembre. No podemos ignorar esto. Sin embargo, como no se informa, como no forma parte de la conversación en los términos en los que debería formar parte de la conversación, es decir, se está hablando de esto en términos de una ola caviar. Por ejemplo, esto lo ha dicho el señor Blume, ex magistrado del Tribunal Constitucional, una persona que, pese a sus posiciones políticas, solía considerarse respetable, pese a ellas, que aparece en un programa del, hasta hace poco, canal venalmente opositor y ahora entregado en cuerpo y alma al apoyo al gobierno, me refiero a Willax, en un programa conducido por la hija del ex presidente García,
A ver, había un hipo. Ok, ya, parece que ya lo sobrepasamos. Caramba, ya, te regreso. En este programa de la señorita García Buscaglia, pues el señor Blume se despachó diciendo que hay que eliminar la amenaza caviar en el Perú. Que él mismo tiene amigos que son caviares, pero que igual lo que ellos encarnan debe ser eliminado. Yo me pregunto qué es lo que persiguen personas como... vaya, por fin encontré la manera. Fíjense, para que la vean en toda su gloria, a esta portada ficticia, ojo, ficticia, de la Atalaya, pero que tiene un sentido crítico. Ahorita regreso al otro punto, pero tiene un sentido crítico bastante claro, ¿no? Personas como el señor Cavero pretenden encarnar una derecha muy vinculada a la Iglesia Católica, a las iglesias cristianas, como si sus posiciones fueran protegidas por las creencias religiosas de buena parte de la población. Y esto no es verdad, porque ha habido manifestaciones de sectores de la Iglesia Católica a través del cardenal Pedro Barreto, por ejemplo. También manifestaciones de las iglesias cristianas en el Perú, en donde se le pide a las fuerzas políticas, no solamente al gobierno, no solamente al Ejecutivo, sino a las fuerzas políticas en general, un poco de criterio y 3 centavos de cercanía con la población, para que las cosas funcionen, ¿no? No sé exactamente ya cómo plantearlo, porque me avergüenza personalmente tener estos problemas. Me preocupa muchísimo que tengamos estos problemas. Y a mí únicamente, y no es a mí únicamente a quien le preocupan estas cosas. Mucho de la comunidad política peruana también está preocupada por esto. Mucho de la comunidad política latinoamericana, exceptuando los extremos, sobre todo a la derecha, lamentablemente, pero también a la izquierda. Y debería decir, me disculpo, más bien a la izquierda, con el presidente Petro de Colombia criticando la legitimidad en una auténtica intromisión en la política nacional, criticando la legitimidad del gobierno, la legalidad del gobierno, sosteniendo la tesis irrita de que Pedro Castillo recibió un golpe de Estado. Lo mismo que hace el señor López Obrador en México, lo mismo que también ha hecho de manera tácita y en algunos momentos más pública el presidente Fernández en la Argentina. Y algunos otros también de ingrata recordación. Pero todos ellos encarnan una vocación política que no comprendo. Una persona también a la izquierda, el presidente Boric de Chile, no actúa de esta forma. No desconoce al gobierno peruano. Y yo quiero nuevamente tratar de invocar a la moderación desde aquí. Yo mismo considero que Dina Boluarte debería renunciar. Considero que el Congreso de la República debería facilitar las herramientas para lograr que se convoque a elecciones lo más pronto posible para salir de este atolladero político, pero aunque yo considere esto, no cuestiono la legalidad de las autoridades, pues si lo hiciera, estaría promoviendo que a través de su ilegitimidad, a través de su ilegalidad, de esta supuesta ilegalidad, las autoridades no tengan, valga la redundancia, la autoridad para convocar a estas elecciones que son necesarias. ¿Cómo podemos pedirle a un gobierno,
al que consideramos ilegal que convoque a elecciones? ¿Cómo podemos pedirle a un Congreso al que se considera, desde esta visión de las cosas, ilegal que convoque a elecciones? He escuchado más temprano en algún lugar una especie de convocatoria a que se... ojalá que esté escuchando Ceci Mendoza, también parece que se conectó. Y si es así, estaría muy feliz de que fuera. Mi querida amiga Cecilia Mendoza es una de las personas con las que he tenido muy buenos momentos en este tiempo. A ver, quiero ver. ¿Estamos conectados? Pareciera que sí. Tengo algunos problemas técnicos, me parece. A ver, voy a confirmar. Quiero ver qué está pasando acá. Ok, no, sí tengo señal en vivo. La señal parece tener algún problema. Voy a tratar de corregirlo después. En fin, volvamos a la onda. Regreso otra vez a esta idea. No podemos descalificar la legalidad del gobierno, porque si lo hacemos, lo que estamos negándole al país es tener un conjunto de autoridades que puedan solucionar el problema políticamente. No digo que tengan la voluntad de hacerlo, pero no les queda de otra. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, convocando a las elecciones que tanto se desea que sucedan, que son necesarias, que tienen que existir. Esto me preocupa en muchos niveles, de verdad. Porque tampoco se trata de deshacernos del Estado. Yo sé que este es un momento complejo, que esta es una situación inédita por lo compleja, con la que deberíamos tener muchísimo cuidado, porque estamos permitiendo que nuestras angustias personales, que nuestras oposiciones, que nuestros intereses políticos particulares nublen nuestra visión del gran objetivo, y esa es una cosa que se ha perdido mucho desde la desaparición formal del sistema de partidos políticos en este Perú. No tenemos una superestructura que soporte los actos del gobierno, los actos del Estado como ente de gobierno. Nuestros partidos han demostrado ser entelequias, o como se ha dicho también, vientres de alquiler. La demostración más patente de esto ha sido, por ejemplo, la denuncia que se hizo a través de un programa periodístico este fin de semana, a través del trabajo de algunos de los periodistas que hacen buen periodismo, de que Avanza País, el partido del señor Cabero, el partido del señor Muñante, ha entregado una cantidad muy importante de dinero a un proveedor que supuestamente debía dictarles capacitaciones a sus militantes, y que no se encuentra capacitado para capacitar a nadie. Este es el mismo partido, y este desembolso de casi $500,000 ha sido autorizado por el secretario general, esta misma persona oscura, desconocida, que se presentó hace un par de semanas en la puerta de Palacio de Gobierno a recomendar a nombre de su partido que se diese una amnistía a los policías y militares implicados en la violación de derechos humanos que ha ocurrido en nuestro país desde el mes de diciembre. A ver, creo que puede estar saturando un poco. Ya está.
Este secretario general ha sido desautorizado por su bancada a dar esas declaraciones, ha sido desconocido prácticamente por su bancada a raíz del escándalo denunciado por Christopher Acosta, @Trujillo, si quieren seguirlo en Twitter. Algo que lamentablemente está produciendo un acelerado proceso de deslegitimización de los movimientos que han llevado representantes de la población al Congreso. ¿Cómo podemos considerar a este Congreso como un órgano de poder, insisto, si es que algunos de sus más destacados representantes están cuestionados por actitudes poco democráticas? Hemos vivido en los últimos 2 años, en los últimos 6 años, en las últimas 2 décadas, un progresivo proceso de destrucción de la poca institucionalidad política que le queda al Perú. Y bajo esas consideraciones, cabe preguntarse, ¿qué estamos haciendo para lograr que esto funcione mejor? Yo sé que no le podemos pedir gran cosa a los partidos políticos o a los movimientos que han llevado representantes al Congreso y que han sido el mascarón de proa de las candidaturas que han intentado hacerse y se han hecho con el poder, ya sea de manera regular o irregular, en el país. ¿Qué podemos esperar de estas instituciones? Que por otra parte han sido respaldadas en un sentido u otro por el voto de la población, que es lo que los ha puesto allí de acuerdo a nuestra estructura constitucional. Como he escuchado también en los últimos días, esto le da mucho sentido a las solicitudes de una asamblea constituyente. Ojo, yo considero que la asamblea constituyente no es un órgano legal, porque el deseo de tener un órgano constituyente no es ley, no es norma. Tiene que haber un proceso que lleve hacia una constituyente. Como se ha dicho también en los últimos años, lo que podría surgir como órgano constituyente en una elección en el momento actual podría ser mucho peor de lo que ya tenemos ahora mismo. Imaginen una asamblea constituyente, un órgano que está designado para conformar las normas mínimas sobre las cuales la población y el Estado interactúan, que estuviese conformado, por ejemplo, por personas como Alejandro Cabero, como Muñante, como Cueto, como Montoya, quienes muy probablemente se presentarían una vez que entendieran que eso les garantizaría otro tanto de ingresos. Se presentarían para intentar una pseudo reelección a las elecciones que constituirían esta asamblea. ¿Cuál sería su aporte legislativo en esa asamblea? ¿Cuáles serían las normas que se emitirían a partir de una asamblea constituida por tales personas? Porque aquí el gran terror es que de pronto la convocatoria de la Asamblea Constituyente no se entregue a las fauces del comunismo internacional y bla, 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 cuando dejamos de considerar o se nos intenta hacer o se nos intenta llevar hacia ignorar la existencia de estos otros grupos tan venales y tan radicales como los de la izquierda a la derecha. ¿Será que también es parte de la estrategia de los grupos que no han podido tomar el poder en los últimos 20 años, habiéndolo intentado en muchos casos de una manera bastante desesperada? Esta estrategia de los grupos como el Fujimorismo y ahora mismo los representantes de el así denominado Partido de Renovación Popular o Avanza País o Podemos Perú, el partido vinculado a la Universidad Telesub o a la ex Universidad Telesub, o el partido de Acuña o Acción Popular, esta encarnación de Acción Popular que no responde
al, digámoslo así, mandato histórico de sus tradiciones, que se ha convertido en una mano desembosada de la peor versión de la derecha. ¿Qué podemos esperar de esto? No estamos analizando y necesitamos analizar. Se podrá decir, por ejemplo, que la población, desde su falta de interés por la política, desde su absoluta desinformación de la que no tienen responsabilidad, ojo, no pueden dar una interpretación correcta. Pero el problema no está solamente en la población que no es capaz de dar una interpretación correcta de la realidad nacional a través de su voto. Lo que sucede es que no tiene herramientas para producir esta interpretación. Como yo recuerdo mucho en los guiones de The Newsroom, una serie muy muy buena, muy subvalorada, debo decir, que se emitió hace una década más o menos. La misión del periodismo es proveerle a la ciudadanía las herramientas necesarias para que sean capaces de tomar una decisión informada al momento de enfrentarse al voto. Pero hace por lo menos 10 años, unos 12 años en realidad, hace por lo menos 12 años en el Perú no tenemos una prensa que sea capaz de cumplir ese trabajo. Se la ha ido desarticulando poco a poco. Primero, ya lo dije también en la edición anterior, primero destruyendo su credibilidad, después desarticulando a sus representantes principales, eliminando la opinión política en las parrillas de programación de los medios de comunicación, y luego enviando al ostracismo a las personas que serían capaces de generar esa opinión política, descalificando, despidiendo y persiguiendo de una manera desembosada a periodistas cuyo único interés es hacer su trabajo. Recordemos, por ejemplo, que Christopher Acosta, Trujillo en Twitter, ha sido parte, junto con Pedro Salinas, junto con Paola Ugaz, por solamente citar 3 nombres, de una andanada espantosa de denuncias que trataban de silenciarlos. Acosta, por ejemplo, publicó un libro con una investigación muy sesuda acerca de los hechos que constan en registros públicos del señor Acuña y su red de corrupción. Acuña, porque es un hombre con poder fáctico, fue capaz de someter a Christopher Acosta a una larga persecución judicial en la que estuvo a punto de ser sentenciado a pagar una multa multimillonaria al señor Acuña, una cosa que finalmente fue sobreseída. La intención de personas como Acuña, la intención de personas que se encuentran detrás de círculos de poder fáctico en nuestro país, es silenciar a quienes puedan resultar incómodos para sus procedimientos. Y esas personas incómodas son las que ayudan a que la población forme opinión. ¿Cómo podemos generar espacios de opinión en un país que no está informado? Y obviamente esta andanada de 2 décadas de intentos de desinformación ha tenido su más brutal expresión en los últimos 5 o 6 años, 7 si contamos ya, desde la elección de 2016 que llevó al poder a Pedro Pablo Kuczynski. Nuestros medios de comunicación han ido poco a poco no solo deshaciéndose de los periodistas que pudiesen resultar molestos o críticos, o de una manera que a mí me parece muy lamentable, convirtiéndolos en bustos parlantes, como es el caso, por ejemplo, de Jaime Chincha, en muchas oportunidades, un tipo que se veía combativo hace un año y que ahora es alguien silencioso y obsecuente. Una persona como Mávila Huertas, que había empezado una
carrera interesante en los últimos años, desde 2019-18 me parece, convertida ahora en una sombra de lo que fue. Por ser generosos, además. Hemos visto a periodistas que oscilan entre una posición y otra, pero casi siempre perdiendo gravitas informativo. Pasó hace relativamente poco, por ejemplo, en el caso del reportero Jimmy Chinchay, reportero y conductor en Canal N, que pasó de ser una persona a la que muchos apreciaban a ser alguien con una opinión peligrosamente neutral, y estoy utilizando aquí de una manera muy amplia la idea de neutralidad, que no era realmente neutral, sino que era alguien obsecuente, que permitía que el poder hiciese bajo sus narices, y que tuvo un momento de ¿cómo podríamos decir? Tuvo un momento de luz en este enfrentamiento de hace unas semanas con Cavero en la puerta del Congreso, dejándolo desarticulado, simplemente con lo que tiene que hacer un periodista, con las armas de un periodista, con una pregunta. Con una pregunta seguida de algo que casi siempre se desconoce en nuestro periodismo. La repregunta. Recuerdo también, ya saben quienes me siguen hace tiempo, que yo tengo una estructura de pensamiento que está reforzada en muchos casos por cosas que he visto y he leído en los últimos tiempos. Y una de las que me persigue es el estupendo guión que escribió Aaron Sorkin para The West Wing, en donde en un momento enfrenta al ficticio presidente Bartlet contra una periodista del ala derecha, de la derecha cristiana de los Estados Unidos, y luego de hacerlo, pues le reconviene a sus asesores. Es así como se enfrenta uno con los abusivos. En este momento, Alejandro Cavero y otros como él son personajes abusivos, que están abusando de la posición de poder para silenciar aquello que les es incómodo, que consiguen a través de presión y prebendas, muy probablemente prebendas, pero efectivamente presión, que los medios silencien a sus periodistas, que se ordene desde arriba a los periodistas guardar silencio, no ser incómodos. No entiendo bien esto. Romina, bienvenida. Bienvenida. A ver, me desorienté un poco. Pero regreso otra vez sobre lo dicho. Estos personajes políticos, personajes con ínfulas de superioridad, una superioridad que no poseen en ningún rango, han sido capaces efectivamente de silenciar a la prensa. Aparentemente sin prebenda, aparentemente, pero eso es algo que en su momento tendrá que investigarse, y tengo la triste certeza de que el resultado será algo que nos avergonzará nuevamente de los medios de comunicación, y que ha llevado a muchos de los periodistas que han hecho un trabajo más interesante en las últimas 2 décadas a trabajar en medios como este. Ya habíamos hablado en la edición anterior acerca de la triste realidad de los medios alternativos, que si bien cumplen un rol que es indispensable, también están
cercados, puesto que tienen un alcance pequeñísimo. En términos, digamos, prácticos, ni siquiera los programas o los espacios informativos alternativos más exitosos llegan a acumular lo que se podría concebir como un punto de rating. Me parece, si estoy calculando correctamente. Y si acaso obtuvieran un punto de rating, en términos prácticos, es como si no existieran, porque son consumidos por un pequeño grupo de personas. Si acaso algunos son replicados a través de medios más convencionales, que son los que en este país tan profundamente desconectado todavía tienen el verdadero alcance. Yo sé, por ejemplo, que mi espacio tiene un alcance muy reducido, que trabajando con paciencia y un poco más de puntualidad de mi parte, seguramente podremos tener más alcance. Sin embargo, este alcance continuará siendo limitado a las personas que sean capaces ya no solamente de tener una conexión a Internet, sino de tener una conexión constante, lo suficientemente constante en términos prácticos, como para que la gente pueda mirar 10 minutos de manera continua. Eso es complejo en un país en donde los problemas de conectividad son tan profundos, donde tenemos conectividad en las principales ciudades, pero ni siquiera tenemos la misma conectividad en todas las partes de las grandes ciudades. Hay zonas en Lima en donde la conexión es patética. Lima. Las conexiones de buena calidad en Lima solo están disponibles en ciertos distritos. En Arequipa, las conexiones de calidad están disponibles únicamente en ciertos distritos y hay mucha gente que no tiene conexión fija en su casa todavía, que se lo piensan para pagar una conexión a través de sus teléfonos, pero no pueden proveerla a sus aparatos mayores o a la vivienda en general, donde no hay la posibilidad de tener una conexión de Wi-Fi en la casa. No es algo extraño, no es algo tan extraño como nos quepa sospechar. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos de nosotros que tenemos este acceso, que estamos dentro de un círculo reducido de personas que tienen este tipo de acceso, tendemos a pensar, wishful thinking diría yo, que todos tenemos el mismo acceso en todas partes, y esto no es verdad. Ni siquiera hace falta salir de la ciudad en el caso de Arequipa. Dentro de una casa podemos dejar de tener conectividad. Si yo ahora mismo cogiera mi teléfono, que aquí tiene una conexión potente, dentro de la casa con el Wi-Fi, y me subiera al techo de la misma casa, en el mismo lugar geográfico, ya no tendría acceso a mi Wi-Fi en el techo, y no estoy tan lejos. Y si acaso sería un acceso no constante. Si tenemos ese problema para conectar dentro de un área urbana, en una casa conectada, imaginen lo que sucede fuera de la ciudad. Hay sitios, hay puntos ciegos en Arequipa. Y estoy seguro que lo mismo sucede en Lima, que lo mismo sucede en Cusco, que lo mismo sucede en Puno, en Tacna, en Moquegua, en Hilo, en cualquiera de las ciudades del país, en donde hay muchos puntos ciegos de conexión. Así tan simple. Si no podemos garantizar un acceso a la conectividad de manera continua, ¿cómo podemos pensar que los medios alternativos van a tener alcance real dentro de la población? Esto, ojo, insisto, no desautoriza, no deshace la función fundamental que están cumpliendo los medios alternativos, pero tenemos que reconocer que estos están retroalimentando únicamente, y no creo que el término retroalimentar sea incorrecto en este momento. Le quiero pedir a la gente que esté conectada ahora, por favor, denle me gusta al contenido. Es importante para el nivel de recomendación que YouTube pueda llegar a dar, que por favor compartan la transmisión para que más gente sea capaz de acceder al mensaje. Ya ven, esto también pasa. Muchos de nosotros somos usuarios pasivos de los medios que consumimos. Lo miro yo, por ejemplo, pero no lo comparto. Y eso evita que le llegue a otra persona. Lo veo yo, pero no le doy like. Y si no lo hago,
pues el medio queda oculto en medio de otros contenidos de los que ya hablé en el primer programa y me daría un poco de grima volver a hablar de ellos. No quedan estos medios que tienen un mensaje interesante, quedan subsumidos en medio de la corriente de medios de comunicación de poco valor, por decirlo de una manera amable. Y si esta es la circunstancia, pues entonces nuestros medios alternativos, si bien no son despreciables en sí mismos, estadísticamente lo son. Y esto debería matarnos de miedo. Nos preguntamos por qué la gente prefiere contenidos como, por ejemplo, el canal WH. Voy a decir ahora ese nombre, voy a tratar de no volver a decirlo. Hablando Huevadas, es un programa del entretenimiento más venal, no banal, venal posible en este país. Tienen muchísimo más alcance que cualquier medio conducido por el reportero, por el periodista o por el comunicador más hábil y avesado. ¿Por qué estos espacios tienen tanto éxito? Porque son réplicas de los contenidos a los que sí accede la población mayoritariamente en el país. Solamente piénsenlo de esta forma. Yo me acerco casi al final de esta transmisión. Estos espacios en los medios convencionales son vistos por millones de personas al día, pese a que tienen la posibilidad de acceder a otros contenidos. La gente, por ejemplo, contrata antenas de servicios de televisión satelital como DirecTV para ver el Mundial de Fútbol, pero luego se desconectan. Los utilizan para ver un campeonato de deporte específico y luego se desconectan. Porque el resto del contenido o no les interesa o no es de buena calidad. Sobre todo en este tiempo de streamings donde el contenido de auténtica calidad está cada vez más segmentado, cada vez más disgregado. El cable tampoco es una opción. De cuando en cuando, por ejemplo visito a mis papás, tengo opción de mirar un rato de cable y la verdad es que es una cuestión terrible. Cada vez más malo, cada vez más vacío. Y sin embargo es lo que muchas personas tienen como alternativa de consumo de comunicación. No hay más. No hay otra cosa. Y si es así, ¿por qué nos sorprende que programas como el de Laura Bozzo sigan teniendo rating a estas alturas del siglo XXI? ¿Por qué nos sorprende que un programa como el WH siga teniendo alcance? No el programa en sí mismo, el fenómeno concreto. Yo siempre decía, por ejemplo, que muchos de los productos culturales de mi ciudad, y creo que en cualquier ciudad mediana o grande del país, son consumidos por la misma gente todo el tiempo. Hace poco, por ejemplo, apareció esta película Huilas Pirca, me parece. Me voy a disculpar. Sí, Huilas Pirca. A ver, estoy cogiéndome una nota de Perú 21. Huilas Pirca llegó a tener a finales de enero hasta 60.000 espectadores. Y parece un número interesante, pero la verdad es que 60.000 personas contra los 4 millones de espectadores que tuvo Asumare en su mejor momento son nada. Algo parecido pasó con el documental La Revolución en la Tierra. Algo parecido sucedió con Huayna en su momento. Sí, son decenas de miles de personas que van al cine. Sí, con sus entradas ayudan a financiar el siguiente proyecto de sus realizadores. Pero lamentablemente su mensaje continúa circunscrito a un nicho muy pequeño. 60.000 espectadores en el caso de Huilas Pirca en un universo de millones de consumidores.
no es significativo. Lamentablemente no es significativo. Y seguramente porque yo vengo escuchando este diálogo hace muchísimo tiempo, se dirá, pero aunque tengan un alcance muy corto, tienen un alcance, es un mensaje válido, es un mensaje que debe ser escuchado, y estoy completamente de acuerdo. Es un mensaje que debe ser escuchado, de la misma forma que el mensaje de los medios periodísticos independientes en el Perú tiene que ser escuchado, es indispensable para la sobrevivencia de nuestro país y de su democracia. Pero sin embargo no es suficiente, es cada vez menos suficiente. Porque estamos bajo ataque. El ataque de la venalidad, el ataque de la sinrazón, el ataque del vacío, que lo único que crea son personajes como Alejandro Cabero, como Cueto y Montoya, como Portalatino y Cerrón. Personas que son capaces de decir las idioteces más grandes sin ningún tipo de responsabilidad, porque no existe esta responsabilidad. Porque realmente no hay responsabilidad alguna en no decir absolutamente nada o mentir miserablemente ante el público. Mientras esta sea la cuestión, tengo que decir que lamentablemente no tenemos oportunidad. Y estamos en manos de personajes como Pedro Castillo. Estamos en manos de personajes como Keiko Fujimori. Me parece que no exagero al decir personajes, porque cuando ellos intentan acceder a nuestro voto no son personas, son entelequias, son representantes, son mascarones de proa, son actores. Nunca mejor dicho, cuando se habla de actores políticos se utiliza ese término con mucha facilidad, pero no nos damos cuenta que en realidad nuestros actores políticos son actores que actúan un discurso, encarnan un papel, encarnan un personaje, pero no son honestamente ellos. A diferencia de la idiotez que hace unas semanas un generalote de la policía trató de hacer pasar por semiótica, un análisis semiótico formal de discursos como los de Dina Boluarte, por ejemplo, revelarían, estoy completamente seguro, el carácter falso, falaz de la presidenta de la República. ¿O ustedes creen en su tono lastimero en el que trata de colocarse como la víctima de un ataque por su condición de mujer? ¿No es lo que hizo Dina Boluarte desde el comienzo mismo de su gobierno, decir que se la atacaba porque ella es la primera mujer presidenta, con un tono lastimero rondando la lágrima? Eso no es evidentemente una actuación, no lo eran las representaciones del señor Castillo, mal aprendidas y peor guionizadas. No lo es su entrevista con este medio independiente español, cuyo nombre no voy a mencionar para no darle ningún tipo de reverberancia. No fue esa entrevista una pantomima tanto peor que la famosa entrevista del siglo a Abimael Guzmán a final de los años 80. Porque eso era una pantomima. No es una entrevista. Si ustedes leen la entrevista que Castillo supuestamente le otorgó a este medio de comunicación, las preguntas no son preguntas. Son excusas para una respuesta que ya estaba escrita. ¿Cómo es posible? Cualquier persona que haya hecho una entrevista sabe que si la primera línea de la respuesta es exactamente igual a la pregunta que supuestamente se está contestando, no existe tal pregunta. ¿Cómo puede ser que se presuma esto? ¿Cómo puede ser que se nos engañe de una manera tan miserable? Esto sucede porque no tenemos medios de comunicación que hayan sido capaces de
mostrarle a la población lo que realmente es una entrevista, lo que realmente es un diálogo del cual se espera extraer información útil para el votante. ¿Cómo se puede tener información útil para el votante desde una tribuna pública en la cual únicamente se le susurran alabanzas al entrevistado o se le plantea un cuestionario previamente acordado? ¿Cómo puede ser eso periodismo? ¿Cómo puede ser eso información? Escuché hace un par de días a la periodista Anuska Buenaluque en un espacio también independiente, en este caso Epicentro TV. Voy a ir a buscar al canal de YouTube de Epicentro TV porque eso me parece un dato importante. Ok, aquí está. El muy interesante espacio en el que Anuska Buenaluque y David Gómez Ferrandini entrevistan, por ejemplo, a Roberto Sánchez, exministro del gobierno de Castillo, y que, como ellos lo llamaban, me parece muy gracioso que lo hayan llamado el dueño de Juntos por el Perú, y él no haya dicho absolutamente nada acerca de ese calificativo. Y he visto en varias preguntas, pero sobre todo en la última, en la que se le preguntaba si es amigo de Gustavo Petro, si tiene acceso personal al presidente de Colombia, y se le ha preguntado más de 4, más de 5 veces si es que tenía este acceso, si es que es su amigo realmente. ¿Y qué es lo que sucedía? Sánchez ignoraba la pregunta. Buenaluque, que ya no tiene nada que perder trabajando en un medio independiente, insistía: no me está contestando a la pregunta, señor Sánchez. Y en la siguiente vez Sánchez tampoco contestaba la pregunta y se iba por las ramas, y nuevamente Buenaluque: no me está contestando a la pregunta, señor Sánchez. Y hasta que al final da un amago de respuesta a la pregunta, que tampoco es una respuesta. A Buenaluque ya no le queda más que desistir, porque lo que va a obtener de esta persona obviamente no es una respuesta satisfactoria. La labor de un periodista político, sobre todo de un periodista político, es preguntar e insistir hasta que se le conteste la pregunta. Pero es evidente, por ejemplo, que a nuestros políticos no les interesan periodistas que hagan preguntas, les interesan corifios que sean incapaces de plantear un diálogo. Es momento de que nos preocupemos, porque muchas personas piensan: tal o cual periodista es de una tendencia política que me molesta. En mi caso, por ejemplo, podría comparar a periodistas que están a la izquierda o a la derecha y que sin embargo son personas coherentes, que intentan encontrar la verdad, que intentan dar información y cuyas preguntas no son respondidas. Si tenemos una prensa silente, si tenemos una prensa obsecuente, si tenemos una prensa incapacitada para dar respuestas a las grandes preguntas del país, porque o no saben cómo o se les impide hacer preguntas, ¿qué podemos esperar del votante a la hora de elegir a las personas que nos gobiernan, a estas personas, a estos seres que nos han estado gobernando en las últimas décadas? Un periodismo cada vez peor, porque es evidente que ha sido cada vez peor, solo es capaz de engendrar la ausencia informativa, el silencio informativo para la población, y eso es no solamente penoso, no solamente lamentable, también es peligroso. Tan peligroso que elegimos a Pedro Castillo, tan peligroso que a la segunda vuelta de 2021 pasaron los peores candidatos posibles, Castillo y Fujimori, con mínimos históricos de votación para acceder a la segunda vuelta, menos del 20% cada uno.
solo en la vuelta anterior, solo en el periodo anterior, se había tenido votaciones, si bien ínfimas, más significativas. Pero esta vez, tanto Castillo como Fujimori llegaron con un porcentaje irrisório de votos a la segunda vuelta, solamente porque no había más opciones y porque las leyes son claras. Y todo esto, en parte, se inicia en la ausencia de una prensa que sea capaz de hacer las preguntas que incomodan al poder y en un poder deseoso de continuar teniendo esa prensa a su servicio, de manera voluntaria o no, de manera asalariada o no. Es momento de terminar esta emisión. Me he pasado largamente de la hora. Estoy contento de haber podido hacerlo, pese a haber llegado tarde. Estoy contento de haber compartido esto con algunas personas. Les pido, por favor, suscríbanse, recomienden este canal, compartan el contenido. Y nos encontramos, espero que el viernes. No estoy seguro del viernes. Si así no fuera, será el lunes y el miércoles de la próxima semana. Vamos a ir afinando esto para que la cosa funcione más puntual. Eso sí lo prometo. Les agradezco mucho a quienes han estado sintonizando, a Vane Ormeño, a Romina, a Ceci Mendoza y a todas las personas que habían estado por ahí. Compartan, suscríbanse, informen a la gente que este espacio ha regresado ahora en YouTube. Lamento mucho no poder pasar música, ya saben por qué es. Tengo un par de ideas acerca de cómo hacer para tener un formato en el que podamos compartir ese tipo de información. Ojalá que pueda hacerlo pronto. YouTube tiene sus limitaciones, pese a que tiene la gran ventaja de permitir un acceso mayor. Prometo encontrar estrategias nuevas para hacer que esto funcione de una mejor manera. Pero la mejor estrategia es su recomendación y mi palabra de que esto va a hacerse de manera más constante y más puntual. Muchas gracias a quienes me han acompañado hoy día. Nos encontramos en la próxima emisión del Show con Enrique Durán. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Y vamos al otro. Listo. Chao.